Buen día, mi nombre es Daniela Patiño, estoy vinculada como joven investigadora al proyecto de Colciencias del cual les vamos a contar más adelante. Hola, soy Elkin García, junto con Daniela hice parte de este proyecto como joven investigador. La transición demográfica es un fenómeno que hace que por primera vez en las últimas décadas tengamos una mayor proporción de personas por encima de los 60 años de edad. Eso hace que sea muy importante que como médicos e investigadores busquemos un envejecimiento saludable, que de esta manera nos permita tener individuos de la tercera edad que puedan contribuir a la sociedad. De este modo también sabemos que es más frecuente en mayores de 60 años tener personas que tienen más enfermedades, que tienen más condiciones que los hacen susceptibles ante los estresores del medio, y de este modo lo que quisimos fue evaluar en una muestra significativa de Colombia cuál era el comportamiento de los determinantes sociales de las comorbilidades y de la carga de enfermedad en personas mayores de 60 años en Colombia. Junto con lo que menciona Daniela, decidimos también evaluar estos determinantes y estas variables de enfermedad en las diferentes regiones de nuestro país. Tomamos los resultados de la encuesta SABE 2015, que fue una encuesta realizada con una muestra representativa de los adultos mayores en Colombia, la cual tomó diferentes variables de aspectos sociodemográficos, de salud y bienestar en nuestra población colombiana. Junto con esto decidimos hacer un análisis secundario de los determinantes y las variables específicas de salud que queríamos evaluar, que eran las variables de fragilidad, malnutrición y sarcopenia. De acuerdo con lo anterior, entonces partimos a una fase de análisis estadístico donde empezamos haciendo una descripción de las variables, definimos si seguían o no el supuesto de normalidad y de acuerdo a esto definimos el uso de estadística paramétrica versus no paramétrica. Inicialmente hicimos una descripción de los datos mediante análisis descriptivos, posteriormente entonces ya pasamos a una fase de análisis bivariados en los cuales utilizamos pruebas de chi cuadrado o de ti-test dependiendo de la distribución de las variables. Y finalmente hicimos una regresión logística multivariada, la cual ajustamos posteriormente por factores de confusión. Todo este análisis se hizo a través de Stata y de SPS. Tenemos dos grandes grupos, tenemos los determinantes sociales y los determinantes estructurales, que son condiciones ligadas a la salud de las personas. En cuanto a los determinantes sociales, entonces aquí incluimos todas las condiciones que hacen referencia a cómo vivimos las personas, desde cómo nacemos, el proceso mientras crecemos, cómo trabajamos, cómo envejecemos y toda la influencia que estas variables van a tener sobre la salud de cada persona. En los estructurales encontrábamos entonces los ingresos, el género, la raza, la ocupación, entre otros determinantes que son fundamentales para abordar la salud de los adultos mayores. Si bien Colombia es un país que es muy heterogéneo y estamos divididos en diferentes regiones basadas en ubicaciones geográficas diversas y a nivel cultural somos muy diversos, en este estudio no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre cada una de las regiones en las variables, tanto sociodemográficas como de salud. Así es, en cuanto a los resultados más significativos que nos llamaron más la atención, tenemos por un lado la seguridad alimentaria. Entonces encontramos que aproximadamente una proporción del 20 al 25% de nuestra población en Colombia en general, dependiendo de la región analizada, van a tener acceso a las 3 comidas al día. En el resto de las personas, es decir, en ese 75% restante, las personas pueden tener acceso a 1 o a 2 comidas al día. Por otro lado, tenemos rangos de escolaridad que son mucho menores a lo que esperábamos encontrar, teniendo casi un 50% de la población con una escolaridad de entre 1 y 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Nos expone más adelante en la vida a tener deterioro cognitivo temprano. Por otro lado, también podemos encontrar que las comorbilidades más frecuentes en nuestro país, también varía un poco la proporción de región a región, pero en general las más frecuentes son diabetes e hipertensión arterial. Y finalmente es importante mencionar el concepto de pobreza monetaria. Entonces la pobreza monetaria es un índice que hace referencia a tener un ingreso insuficiente para cumplir con las necesidades básicas que tiene una familia.
y encontramos que una proporción entre el 20 y el 25% de las personas analizadas en esta muestra tenían esta clasificación, estaban dentro de esa proporción de la población con pobreza monetaria. Por otro lado, vamos a ver un poco más de características. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento y los adultos mayores, resaltan 3 condiciones crónicas no transmisibles que son de alta frecuencia en los adultos mayores. Entre esas, la malnutrición, la fragilidad y la sarcopenia resaltan en su impacto global en diferentes determinantes de los adultos mayores. En cuanto a malnutrición, encontramos que la población colombiana estaba rondando entre el 28 y el 30% en cada una de sus regiones y no había una diferencia estadísticamente significativa. Lo otro que evaluamos que fue la fragilidad. La fragilidad tenía una variación un poco mayor. Encontrábamos que en la región central y principalmente en los datos de Bogotá la prevalencia era entre el 11% llegando a ser hasta 20% en las otras regiones del país. Y cuando evaluamos la sarcopenia, esta variable permitía no discriminar entre las regiones, teniendo un porcentaje entre el 30 y el 31%. Estos resultados nos ponen un panorama general del envejecimiento en Colombia y cuáles son las diferencias de este envejecimiento según nuestras regiones. Con esto, como país y sociedad, debemos hacer intervenciones para mitigar el impacto de estas condiciones, porque muchas de estas son incurables y necesitamos hacer intervenciones que modifiquen ciertos desenlaces en salud, como lo son mortalidad y discapacidad. Basado en esto, nosotros proponemos que se deben hacer ciertos aspectos en los resultados que obtuvimos con el fin de, primero, identificar adecuadamente a esta población. Después de identificarlos, se deben hacer intervenciones tempranas. Intervenciones tempranas no siempre son asociadas a medidas farmacológicas. De hecho, lo que más resalta en la evidencia científica a nivel mundial es que estas intervenciones, que son basadas en modificaciones de estilos de vida, como el aumento de la actividad física y la actividad física guiada, pueden impactar positivamente en los desenlaces de los adultos mayores. Así es. Tenemos una serie de conductas que podríamos tomar que pueden facilitar el que, como habíamos hablado al comienzo, tengamos un envejecimiento saludable, y desde el punto de vista médico e investigativo también lo que nosotros podemos hacer es controlar todos estos factores de riesgo que tenemos, de tal manera que podemos propiciar que cuando nuestros adultos actuales lleguen a ser ancianos, lo lleguen en las mejores condiciones posibles. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que nos hacen falta también algunas políticas de salud pública para asegurar seguridad alimentaria, por ejemplo. Podemos ver la gran proporción de la población que no tiene acceso a las 3 comidas del día, a estar adecuadamente nutridos, y sabemos todos los desenlaces adversos con los que se van a asociar enfermedades como la desnutrición. Entonces, eso también es un llamado a cada gobernante de cada región del país para iniciar nuevos estilos de vida, para poder iniciar unas nuevas políticas que nos permitan asegurar seguridad alimentaria en estos pacientes. Por otro lado, podemos ver cómo los determinantes de la salud van a tener una influencia sobre la calidad y la cantidad de vida de las personas. De este modo podemos ver cómo es necesario asegurar, por ejemplo, el acceso a servicios públicos en esta población. Ya para finalizar, queremos agradecer a las entidades que financiaron este proyecto, como lo es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Pontificia Universidad Javeriana, y que estos resultados permitan mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en Colombia. Muchas gracias a todos por su atención.